Grábala, bien. Bien, entonces vamos en la mitad de Filipenses, vamos en el capítulo 3. No sé si se le ha hecho corto, se le ha hecho largo. Vamos muy lento, vamos muy rápido. Vamos bien. Vamos bien. Gracias. No se nos ha hecho tan largo. Ah, Buena, Javi, no te he visto. ¿Cómo estáis? bien, gracias a Dios y Hay un ustedes. versículo específico que quiero que leas tú después. Porque en tu Biblia sé que sale diferente, entonces quiero que después lo leas. ¿Ya? Ya. Te voy a decir. Bien, vamos a adelantar pega al tiro. Vamos a pedirle que busquen algunos versículos desde ya para que los tengan presentes. A la Carlita le voy a pedir que lea Éxodo 22:31, o que lo busque, mejor dicho, ¿cierto? A la Javi, Salmo 22:16. Carlitos, Apocalipsis 22:15. La Camila, Isaías 56, del 10 al 12. La Anto, Juan 16:2. La Sofi, Juan 8:44. ¿Quién más sigue para acá? El hermano Robert, Gálatas 3, 6 al 8. Gaby, Romanos 4, 2 al 5. Gabriela, Hechos 11, 2 al 3. Son hartos pasajes hoy día. Marcelo, Hechos 15, 1 al 2. Jan Rexis Parkaren, la niña de Disney, Hechos 15, 24. La Poxy, Tito 1, 10 al 11. Y la cosa que no podía leer. La Sofi, Génesis 17, 10 al 11. Y estoy por ahora, porque ya tenemos harto. Nosotros nos perdimos. Ya, una de ustedes lee. No me acuerdo cuál era. Isaías 56, 10 al 12. Ya. La otra Juan 16, 2 y la otra Juan 8, 44. Ya. Cuando yo les diga así. Ya, entonces. Estamos en nuestro estudio de Filipenses, ya llegamos al capítulo 3. El capítulo 1, recordemos, un pequeño repaso. Vamos a poner aquí el archivo. Recuerden que está todo en el Drive, si quieren verlo en algún momento. Lo voy a compartir nuevamente después. Acá a la izquierda tienen, se ve el capítulo 1, ¿cierto? No tengo ninguna cámara. ¿Se ve, cierto? Sí, ya. Acá a la izquierda Sí. tenemos como el bosquejo. Tenemos del versículo 1 al 2, el remitente, destinatario, saludo. La segunda parte, que es del versículo 3 al 11 del capítulo 1, la oración que hace Pablo por los creyentes, donde tenemos primero las razones por las cuales él daba gracias y después su petición. Recuerden que era una petición que era que abundara el amor de ellos para que crecieran en ciencia, crecieran en conocimiento, de esa forma pudieran darse cuenta que era lo mejor para sus vidas, ¿cierto? Para ser sinceros e irreprensibles y llenos de fruto de justicia. Y la tercera sección, que es una sección muy larga, no miento, no tan larga esta, la cuarta sección fue más larga. La tercera sección, que es la situación de Pablo, vimos ahí los efectos y las convicciones que tenían sus prisiones. Pablo, que estaba en la prisión, cuenta los efectos que el evangelio era predicado y que más personas podían conocer al Señor, y después mostraba sus convicciones, que están acá a la izquierda, la convicción de que iba a ser liberado, la convicción de exaltar a Cristo, el propósito de su vida, el emblemático versículo 21, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, la convicción de su resultado. Después pasamos a la cuarta sección, que es la exhortación, que esta sección sí es larga, que es la exhortación a vivir de forma digna. ¿Y recuerdan lo que significa vivir de forma digna? Gracias. ¿Estar limpios como sin mancha? No, eso es como una Vivir consecuencia. como Pero lo que ciudadano. significa la palabra digna. ¿Daniela? Era vivir como ciudadano, ¿no? Sí, exacto. Pero la palabra digna, ¿qué significa? ¿Apropiado? Bien. Apropiado o como corresponde. El mensaje es que debemos vivir de forma apropiada como cristianos o como corresponde a cristianos. Como dijo la Carla, ahora que somos ciudadanos del cielo, vivamos como tal, ¿cierto? Y ahí vimos que había que ser unidos en la lucha, unidos en amor y unidos en humildad. Y después vimos el mayor ejemplo de humildad, que es nuestro Señor Jesucristo. Hablamos después de las consecuencias de vivir dignamente, donde vimos toda esa acción del
Filipenses 2, del 12 al 18, y la sección que vimos la semana pasada, que fue los compañeros ministeriales que tenía Pablo. Eran ejemplos de quienes tenían el mismo sentir. Y vimos dos personajes. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos personajes? Timoteo y Epafrodito. Muy bien. Timoteo, que era el fiel hijo en la fe, y Epafrodito, el fiel compañero de la fe. Y vimos que Epafrodito sufrió harto el pobre cabro, ¿cierto? Que se mandó un viaje para entregar la ofrenda a los de los filipenses a Pablo, y casi se murió en el viaje, y todo lo hizo por amor al Señor. Y hoy día vamos a una nueva sección, que está en el capítulo 3, y creo que aquí me equivoqué porque son 6. Esta es la quinta, la sexta sección. No, qué feo. Ahí sí. La sexta sección. Esta es una nueva sección que inicia el apóstol Pablo, que se titula, o la titulé mejor dicho, Amonestación contra los adversarios. Es todo el capítulo 3, es esta sola amonestación, ¿ya? O es esta sola sección. El capítulo 3 completo, Pablo está amonestando contra los adversarios que él nombró en el capítulo 1, en el versículo 25, cuando dice, no, perdón, en el versículo 27, cuando dice que debían combatir unánimes por la fe del Evangelio, versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen. Bueno, aquí empieza a explicar quiénes son estos que se oponen. Versículo 1 del capítulo 3, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estaban viéndome la pura pelada. Ahí, ya. Entonces el versículo 1 parte diciendo, por lo demás. Ahora, por lo demás es una introducción que Pablo hace como un nuevo párrafo, a una nueva sección. ¿Ok? Dice, bien, ahora yo quiero decirles esto, dice. Primero le dice, hermanos, exhórtense en el Señor. Gócense en el Señor. Ya hemos visto con anterioridad, lo voy a colocar, las razones de gozo que hemos estudiado en esta carta. Recordarán que hasta el momento van 7 razones de gozo que los cristianos deben tener, de acuerdo a Pablo y la carta a los filipenses. Y estas las tenemos aquí, ¿cierto? Las diferentes razones, las voy a dejar ahí para que la puedan ver mientras. Son las razones que hemos visto hasta el momento. Entonces Pablo dice, gozaos en el Señor. Ahora, esta exhortación, el gozaos en el Señor, es lo mismo que dijo en la cuarta razón, cuando dice en el versículo 25 del capítulo 1, sé que quedaremos entre vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Una de las razones por las cuales el cristiano tiene que tener gozo es por su fe en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Recuerda que gozo significa una felicidad. A lo mejor, pregunta, ¿qué significa gozo? Para no decirlo yo, todo el rato. Una felicidad extrema. Muy bien, ya. ¿Y de qué depende esa felicidad? ¿O cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? De Dios, no en las circunstancias. Muy bien. La felicidad, por ejemplo, en el caso ya de nosotros, o algo práctico. Nosotros, a pesar de que la Fernanda está con síntomas de aborto, de parto prematuro, es que son parecidos. Síntomas de parto prematuro, seguimos teniendo gozo. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad y la felicidad del cristiano no depende de las circunstancias. La gente se goza dependiendo de las circunstancias. El trabajo está bien, no hay enfermedades, no hay problemas. Esas son sus razones de gozo. Para el cristiano, su razón de gozo es el Señor. Y como el Señor no cambia, el gozo del cristiano no cambia. Entonces Pablo exhorta nuevamente lo que ya dijo antes, ¿cierto? Donde él explicaba que él estaba para el gozo de la fe de ellos. Dice ahora, como mandamiento, diferente a la de anterior, un mandamiento, hermanos, gócense en el Señor. Gócense en el Señor. Ese es un mandamiento. Es muy importante que el cristiano debe gozarse en su relación y su unidad con el Señor. No debe gozarse, y esto es como por lo que viene después, en sus logros espirituales ni ministeriales. Hay un pasaje en la Biblia, no lo tengo en este momento,
pero después de que fueron los discípulos a predicar el Evangelio, volvieron gozosos. ¿Y por qué estaban gozosos los discípulos en ese momento? Porque le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan, la gente se sanaba con tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? Gócense, pero no porque los demonios se les sujetan, no porque tengan resultados en su ministerio. Gócense porque su nombre está escrito en los cielos. Esa es la razón de gozo. Entonces, de la misma forma, el cristiano no debe gozarse, tú no debes gozarte quizás porque tuviste algún buen resultado en la iglesia, porque tu iglesia está creciendo, no tienes que gozarte exclusivamente como por tus logros, sino que tienes que lograr gozarte en tu relación con el Señor. Esa es la principal causa de gozo. ¿Ok? Y todas las otras que estamos viendo al final se desligan de esta. Podríamos decir que esta es la más importante, gozarse en el Señor. A ver si puedo pillar otro versículo que les decía, está en los Evangelios. No, no lo tengo. Ya. Pero no importa, esa es la idea. ¿Okay? Entonces, esta sección se divide en dos amonestaciones, dos grupos primero. Primero, Pablo exhorta o amonesta contra un grupo que se conoce como los judaizantes y otro que teológicamente se les conoce como los sensuales. Estaba con dudas si colocar esta palabra porque ustedes son jóvenes, después quizás sí, los sensuales, así se le llama. Los sensuales son aquellos que se dejan guiar por la carne, por las sensaciones. Ese es el término teológico que lo han utilizado los teólogos a través de los años, de los siglos. Estaba dudando si colocarlo porque ya veía que alguien colocaba, por ejemplo, en el chat de este grupo alguna tontera. Como por ejemplo, ¿quién fue? Lo borraron. ¿No? ¿Quién fue? La Eli, Daniel Lujuria. Claro, como el Daniel Lujuria. El Daniel Lujuria es un ejemplo de la sensualidad. ¿Ok? Lo vamos a ver después en todo caso. Por hoy día vamos a hablar sobre los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes y cuál es el problema con ellos? Esto se divide en 4 partes, este estudio, del 1 al 16. Primero, ¿cuál es la circuncisión verdadera? Segundo, ¿qué es la confianza en la carne? Tercero, ¿cuáles son las certísimas ganancias? Y cuarto, ¿qué es la continuación hasta el final? ¿Ya? Claramente me esforcé en que quedaran conceptos, ¿cierto? Acá a la izquierda las pueden ver. Bien, vamos a partir con la circuncisión verdadera. Versículo 2 dice, guardaos de los perros. Ahora está exhortando a cuidarse de cierto grupo de gente. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En la antigüedad, cada vez que tú querías repetir algo, o querías, cada vez que tú querías exaltar algo, o darle énfasis a algo, tú lo repetías. Por ejemplo, santo, santo, santo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo decía, de cierto te digo. Eso son formas de exaltar algo o darle énfasis a algo. Entonces Pablo, perdón que me faltó esto, Pablo acá quiere dar énfasis a esto, por eso es tan repetitivo, por eso dice 3 veces, guarda de los perros, guarda de los malos obreros y guarda de los mutiladores del cuerpo. Ahora, estas 3 es un grupo de personas solamente. Es como en el estudio de Salmo que hicimos. Claro, es como el estudio de Salmo. Sí, es como la forma como se habla antes. Sinónimos. Exacto, sí. Como ¿se acuerdan en Salmo 1 cuando estudiamos? Que hablamos de cuando en la poesía hebrea ellos repetían cosas para darle como más énfasis. Bueno, los griegos generalmente lo que utilizaban era la repetición. De cierto te digo, es el mejor ejemplo. ¿Ya? Guárdate esto, guarda, guarda. O sea, si no lo entendiste la primera, entiéndelo a la tercera por lo menos. La palabra guardar literalmente quiere decir mirar, observar o examinar. El término griego es blepo o blefo, ¿ya? Quiere decir párpado en la medicina. Entonces, guardar, cuando dar ahí, ¿cierto? Significa mirar, observar o examinar. Entonces Pablo dice, fíjate muy bien, así lo está queriendo decir, fíjate muy bien en este grupo de gente. Examina con cuidado lo que está pasando. Ten cuidado, no te dejes engañar, no dejes que las cosas pasen nomás, ¿ok? Tenlo muy presente. Ahora, ¿quiénes son los judaizantes? Los judaizantes son un grupo que enseñaban que a través de las buenas obras uno adquiría su salvación, ¿ok? A través de seguir la ley del Antiguo Testamento.
Y Pablo le recuerda a los filipenses que ellos deben gozarse, recuerda, en el Señor, no en guardar una ley. Deben gozarse no en la carne, no en lo que tu carne puede hacer, en seguir una religión. Gózate en el Señor. ¿Por qué? Porque es por su aceptación, por su aceptación por medio de la gracia salvadora, de esta relación que tenemos con el Señor, y tener mucho cuidado de este grupo de personas. Ahora, este grupo de personas, los judaizantes, y va a ver más adelante por qué te digo que son los judaizantes, tiene 3 adjetivos calificativos. Pablo los describe como perros, como malos obreros y como mutiladores del cuerpo. Perros. ¿Qué quiere decir perros? Lo que pasa es como tú te imaginas un perro. La Gaby, por ejemplo, y el hermano Roberto, ¿a qué se imaginan? Y el Carlito, ¿a qué se imagina? Albito. Al trastornado que teníamos acá. Carlito. ¿Se imaginan a un cachorrito, cierto? A alguien tierno, a quien ustedes le pueden hacer cariñito. Pero lo que pasa es que para los judíos, los perros no eran domésticos, no estaban domesticados. Entonces los perros, al igual que, por ejemplo, como pasa en el África, algunos pueden saber, hay una raza de perros que se llama el perro salvaje africano, que son carnívoros. Y en manada atacan, y son el animal más brígido, por así decirlo, porque, por ejemplo, el león te come, pero el león te mata primero, te sofoca y después te come. El perro carroñero te come vivo. ¿Ok? Te ataca en jauría, más encima. Entonces, para los judíos, el perro es un animal carroñero. Es un animal que se asocia con la muerte. Y es un animal inmundo que andaba por ahí dando vueltas. Era un vagabundo, por así decirlo. Flaco, desnutrido, lleno de llagas, hediondo. Entonces, era algo siempre mal visto. Incluso en la ley judía era algo desdeñable y algo digno de aborrecer. Mira, vamos a leer Éxodo 22:31. ¿Quién lo lee? Ya. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras. En el campo a los perros la echaréis. ¿A usted igual les pasaba que se le retrasaba la voz de la Carlita? Ya, que sonaban los varones santos, porque se escuchaba como lento el internet. Bien. No comeréis carne destrozada a las fieras en el campo, a los perros la echaréis. O sea, la carne no es, o sea, las carnes destrozadas no es para que te la coma, es para los más inmundos, es para los perros. Ese es el concepto que el judío tiene del perro, partamos por eso, ¿ya? El perro entonces no es algo bonito, no es algo tierno como el Vito, el Lito o la Kira, ¿cierto? O el perro que se te ocurra. El perro es algo feo, horrible en el concepto judío. Incluso, según el diccionario Vine, tiene un significado metafórico. Dice aquí, los judíos utilizan este término para designar a los gentiles. Fíjate, el judío, incluso al que no es judío, lo llamaba perro. Recuerda que para los judíos era algo despreciable juntarse con un gentil. Era algo despreciable juntarse con alguien que no era judío. Entonces, ¿qué palabra utilizaban ellos? Perro. Mira, en el orden, ¿te recuerdas que los judíos y los samaritanos no se llevaban? Bueno, era judío, samaritano y más abajo los gentiles. O sea, era lo peor de lo peor los gentiles, los que no eran judíos. E incluso entre los griegos, la palabra perro, los griegos, no los judíos, también es una palabra que se usaba como algo que denotaba inmundicia. No sé por qué dice impudicia. Inmundicia. ¿Ya? Ejemplo de esto, Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero un salmo que habla sobre la futura crucifixión y está utilizando una palabra para denotar a la gente pecadora que estaba alrededor de él. Apocalipsis 22:15. Y esta es una razón por la cual yo digo que los gatos son mejores que los perros. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, estas criaturitas no están incluidas en esa lista, ¿cachai? Entonces, por eso un cristiano tiene que tener gato y no tener perro.
Bueno, aquí está hablando entonces del Apocalipsis, está hablando de la ciudad celestial, y el apóstol Juan dice, los perros estarán fuera de esta ciudad celestial. Ahora, hablando en serio, obviamente, gracias Nora por tu ayuda. Obviamente, cuando Pablo, o sea, Juan habla de los perros, no está hablando de que los animales, los perros van a quedar fuera, sino es una forma para mostrar a los falsos creyentes, aquellos pecadores que están lejos de la ciudadanía del cielo. ¿Ok? Acá no se refería también a falsos profetas. No necesariamente. Lo que pasa es que el término falso profeta específicamente es alguien que es un maestro, pero que enseña falsas cosas alejadas del evangelio. ¿Ok? Aquí son falsos profetas, pero el falso tiene como otra connotación, la verdad, el término falso profeta. ¿Ok? Por eso, de hecho, está la división entre judaizantes y los sensuales, que enseñan, al final son todas gente que enseña cosas malas, pero enseñan cosas diferentes. Entonces, la Biblia los separa como en diferentes grupos. Isaías 56, 10 al 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Entonces, el término perro es un término fuerte que se utiliza en la Biblia para hablar de desprecio hacia algo. A esto no quiere decir que Pablo despreciara a estos hermanos, porque obviamente también los ama lo suficiente como para explicarles el Evangelio, pero encuentra despreciable lo que están haciendo, que es enseñar falsas doctrinas o poner tropiezos a la iglesia del Señor. Entonces, había pocos términos que indicaban tanto desprecio, y los judíos, como les decía, lo aplicaban a los gentiles. Y es interesante, Pablo, quizás como de una forma irónica, sarcástica, utiliza este término que el mismo que los judíos religiosos utilizan para hablar en contra de los gentiles, él lo utiliza para hablar de cómo estos judíos quieren imponer la circuncisión a los gentiles. ¿Okay? Como que les da vuelta un poco la tortilla. Como les decía, durante el primer siglo los perros deambulaban por las calles y no se consideraban mascotas. Por eso sobrevivían de los desechos y la carroña. Esto aparece en un diccionario que lo encontré por ahí. Como los perros en ese entonces eran animales tan sucios, a los judíos les encantaba referirse a los gentiles con ese término despectivo. Sin embargo, Pablo se refiere aquí a los judíos y de forma específica a los judaizantes, con el fin de describir su carácter pecaminoso, vicioso y descontrolado. Entonces Pablo dice, primero, guardaos de los perros. Segundo dice, guardaos de los malos obreros. ¿Están viendo el PowerPoint, cierto? Ya. Ahora, malos obreros. Recuerda que el mismo capítulo 1 hablaba de la obra en el Señor. Bueno, hay un grupo entonces que son malos obreros, trabajadores de la obra de Cristo, que son malos, y malos quiere decir malvados, malignos, o otra palabra que se utiliza es pestilentes, como por ejemplo cuando tú dices, oh, esta fruta está mala, ¿ok? Ese es como el término, está pestilente, que está podrida, esa es como la idea. Este grupo se consideraba, estos judaizantes se consideran a sí mismos obreros de Dios, se considera como quienes hacen una labor divina, un servicio a Dios, pero Pablo le dice, no, ustedes no son obreros de Dios, ustedes son obreros malvados. Ejemplo de esto, Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Viste? Este mismo ejemplo aquí, el Señor Jesucristo dice que va a haber un momento donde gente que cree que es religiosa, que cree que es un siervo de Dios, no lo va a hacer, no va a ser un verdadero siervo. Y dice, esta gente incluso va a pensar que le rinde servicio a Dios. Y Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias. Entonces,
claramente estos malos obreros son malos. ¿Por qué? De acuerdo a este versículo. Porque son de su padre el diablo, no son verdaderos creyentes, no han nacido de nuevo, no han cambiado, no han sido regenerados, no tienen un Padre celestial. Ese es el término malo, eso quiere decir. Y lo tercero, y este punto muy importante, y esta es la explicación de por qué son, porque todavía no entendemos por qué, quizás tú no entiendes por qué quiero decir judaizante, ahora lo vas a entender. Dice Pablo, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La palabra en el idioma original es una sola palabra que simplemente quiere decir mutiladores. La mayoría de las traducciones lo traducen como mutilador del cuerpo para dar a entender qué quiere decir. Ahora, ¿qué quiere decir mutilar? No lo coloqué, pero déjame buscarlo al tiro en el diccionario para decirte el tiro. Según la RAE, mutilar, porque está lenta la RAE, ya, es cortar o arrancarle a un ser vivo un miembro o una parte de su cuerpo violentamente. ¿Ok? Vamos a copiarlo el tiro acá. Ahí está. Cortarle o arrancarle una parte o a un ser vivo un miembro o una parte de su cuerpo violentamente. No lo voy a hacer más. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta frase que eran mutiladores? ¿Quiere decir que ellos se cortaban su cuerpo como se cortaban un dedo para alabar a Dios? No necesariamente, pero sí se refiere a aquellos que buscaban mutilar su cuerpo para rendir culto a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿No se refería a la circuncisión? Exacto, se refiere a la circuncisión. De hecho, otras traducciones de la Biblia, se las voy a mostrar en el programa de la Biblia que tengo acá. Otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, la NBI, dice, cuídense los que mutilan del cuerpo. La NTV, por ejemplo, dice, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Estas son traducciones que agarran un poco más la idea. Claro, en la palabra de Dios para todos dice, cuidado con los que desfiguran a otros usando la circuncisión. Y esa es como la idea. La latinoamericana dice, cuidado de la falsa circuncisión. Y esa es la idea de lo que Pablo está diciendo acá. Dice, mira, estos falsos creyentes, o estos perros, estos malos obreros, estos adversarios de los cuales tienes que, no falsos creyentes, estos adversarios con los cuales tienen que cuidarse, son estos judaizantes. Ahora, ¿qué son los judaizantes? Porque hemos hablado harto de los judaizantes. Los judaizantes son una secta que apareció a inicio del cristianismo, que enseñaban sobre la necesidad de hacerse judío para ser salvo. O sea, no te basta con ser cristiano, tener fe en el Señor Jesucristo, aparte tienes que guardar la ley de Moisés, aparte tienes que circuncidarte. Circuncidarse quiere decir cortar el varón, tiene que cortar el prepucio del pene y echar esa carne y botarla fuera. ¿Por qué? Bueno, en la antigüedad, los judíos, el pueblo de Israel, debía guardar ciertas leyes, que son las que aparecen principalmente en el libro de Levíticos, ¿ya? Son leyes morales, o sea, de cómo comportarse entre el bien y el mal, leyes sociales, cómo actuar frente a la sociedad de una forma correcta, y leyes sacerdotales, o sea, cuando yo quiero hacerle un culto a Dios, darle una ofrenda, cómo tengo que hacerla, etc. ¿Ya? Y estas son leyes que Dios dio, y la Biblia dice que son buenas, se usan de buena forma. Pero estas leyes nunca fueron dadas por Dios con el propósito de poder alcanzar salvación. Alguien, a veces, o la gente a veces piensa, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba a través de las obras, de la ley. Eso es falso. Jamás la Biblia dice que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras. La salvación siempre es y ha sido por fe. Siempre. Tenemos el capítulo 11 de Hebreos. Todo el capítulo te describe toda la fe que tuvieron esas personas y dicen, ellos son salvos. Romanos capítulo 3 también habla mucho, y el capítulo 4 habla de incluso Abraham fue justificado, fue hecho justo, fue salvo por su fe, no por sus obras. ¿Ok? Entonces estas leyes tenían como propósito vivir en santidad. ¿Ok? Pero y tú y yo de la misma forma, haciendo una comparación,
tú y yo somos salvos por gracia, por fe, y ahora que somos salvos, vivimos en santidad, pero no vivimos en santidad para ser salvos. ¿Ok? Por ejemplo, no tratamos de cuidar nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, las cosas que miramos, las cosas que decimos, nuestros comportamientos. No hacemos eso para ganarnos la salvación. ¿Ok? Lo hacemos porque ya somos salvos y Dios quiere que vivamos de forma santa, apartada de Él. En el Antiguo Testamento era lo mismo. Israel fue librado de la esclavitud de Egipto por gracia, sin merecerlo. Y una vez que fue salvo, Dios le manda a vivir santo a través de estas leyes. Carlita. Pipe, ¿sabes que a mí como que eso me causa una duda? Yo entiendo que la salvación es por gracia, pero se supone que la fe te da como la salvación, y la buena fe es la que produce buenas obras. Pero como que hay muchas como teólogos, por así decirlo, de que hablan que como que tú no fuiste salvo si no haces buenas obras, porque tu fe como que no era buena. Ya, Pero no entiendo muy bien eso. En Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Ok? Lo que está queriendo decir el autor es que una fe verdadera se va a demostrar eventualmente. Por ejemplo, yo amo a la Fernanda, ¿ya? Ahora, ¿cómo tú ves ese amor que yo te le tengo a la Fernanda? ¿Lo ves porque yo lo digo simplemente? No, tú tienes que ver el amor a través de actos. Así se refleja el amor, ¿cierto? Pero los actos reflejan el amor. Los actos no son el amor en sí. ¿Por qué? Porque yo te dijera, sí, yo amo a la Fernanda, y yo, por ejemplo, ahora que está acostadita, le traigo desayuno, le preparo la once, le lavo la carita, le lavo los dientes, ¿cierto? No, ya, pero le hago todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, si yo te dijera, yo te digo, mira, yo la amo, y se lo demuestro de esa forma, pero eso es diferente a decir que debido a que yo hago esas cosas, ese es el amor. No, porque yo, por ejemplo, puedo no amarla y hacer esas cosas igual, ¿cierto? Exacto. Puedo, por ejemplo, de la boca para afuera hacer esas cosas. Pero el amor es una decisión interna. La Biblia lo compara con el viento. Dice, tú no puedes ver el viento, pero tú puedes ver el efecto del viento. Y ese efecto son, por ejemplo, que el viento mueve hojas. La fe yo no la puedo ver, pero yo puedo ver a veces la evidencia de esa fe a través de cómo las obras que van realizando. Pero la salvación siempre es por fe, que eventualmente va a dar obras. Ahora, es importante, la salvación, o sea, ¿qué pasa si alguien no obra? Bueno, probablemente, ¿qué pasa a veces? Que la gente viene recién conociendo al Señor, a veces las obras, yo no puedo juzgar las obras, porque, por ejemplo, una buena actitud, una consecuencia de la salvación, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, que yo me enoje menos. Ahora quizás tú me ves y tú me ves normal y tú no ves, el Felipe se enoja menos que antes, porque tú no tienes como punto de comparación. Entonces, jamás puedes juzgar las obras de alguien más. ¿Y cuál es el punto de eso? El punto no es un llamado como para uno cuestionarse la salvación, sino que el llamado es para todo lo contrario. Oye, debo ser activo. Porque, creo en el Señor Jesucristo, sí, pues bueno, entonces tengo que demostrarlo. El punto que la gente, el problema, la gente dice, chuta, no estoy demostrándolo, no soy salvo. No, pues ese no es el punto lo que está diciendo el autor de Santiago. El autor de Santiago dice esto, no lo estás demostrando, demuéstralo entonces. Pues. ¿Por qué? Porque tienes que dar fruto, o sea, tienes que demostrarlo, ponle gana, porque la salvación es por gracia. Si ya te preocupa, por ejemplo, yo le digo a la gente, mira, si ya te preocupa el hecho de que no tengas buenos frutos, eso es un fruto. Porque normalmente el hombre natural, el hombre que no es regenerado, no tiene esa preocupación. Una persona que no es salva no busca agradar a Dios. Entonces, por eso uno jamás puede evaluar los frutos de una persona, ni solamente el punto es exhortar a vivir una vida santa. A demostrar esos frutos. Lo mismo que veíamos, ¿cierto? A vivir dignamente. Es exactamente lo mismo. Vive como corresponde. ¿Eres salvo? Bueno, vive como corresponde. ¿Respondiste la pregunta? Me quedó mucho más claro. Vale. Vamos a bajar Gracias. su manito. Gracias, hermana. Puede bajar su mano.
Bien, entonces como decíamos, la salvación siempre ha sido por fe. Ejemplos, Gálatas 3, 6 al 8. ¿Sí? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí tenemos el ejemplo, vamos a leer el ejemplo de Romanos 4, 2 al 5, porque habla de lo mismo. Romanos 4, 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mira, Gálatas y Romanos tienen la misma frase. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo Abraham fue justificado? Y la palabra justificado quiere decir declarado justo ante Dios. ¿Cómo es que Abraham fue declarado justo ante Dios? ¿Cómo es que Abraham fue salvo, por así decirlo? ¿Fue por actuar? ¿Fue por buenas obras? No, la Biblia dice claramente, fue por creerle a Dios, por creer en Dios y creerle a Dios. En Romanos dice que si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de que enorgullecerse a sí mismo. Pero no fue así. El versículo 3 de Romanos 4 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el versículo 4 te lo explica. Dice, mira, si tú obras, es como un salario. Por ejemplo, si tú estás, no sé, pues vienes a mi casa y cortas el pasto, y yo te paso 4.000 pesos. ¿4.000 los cobraron el otro día? Ya, 4.000. No es que se haya apretado, solo que me cobraron el otro día. Ya me pasan 4.000 pesos. Yo te digo, toma hermanito, un regalo. ¿Tú qué me dirías? Es como que regalo. Si me lo gané, pues, ¿cierto? Yo corté el pasto, me gané esto, tú me debes estos 4.000 pesos. Por eso dice, el que obra, el salario no se le cuenta como gracia, es deuda. O sea, se merece esa persona que le paguen. Si la salvación fuera por obras, la justificación sería una deuda ante Dios. Es como, oye Dios, yo hice esto, yo fui a la iglesia, yo leí tu Biblia, ya, pues, y mi salvación no está, que no la veo. Pero él le dice que no, pues, no es así, pues, porque no es por obras. Porque si fuera por obras, no sería gracia. Si es por obras, no es por gracia. Porque o es por gracia, o es un favor que Dios te da, o es por obras. Es una recompensa que Dios te da porque te lo debe. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, ¿qué pasa con estos judíos? Desde el comienzo de la iglesia hubo hartas dificultades con respecto a esto y hubo grupos que enseñaban que, no, ¿sabes qué? Todavía hay que hay que circuncidarse para ser salvo. Ustedes tienen que circuncidarse, tienen que hacer el pacto de Israel que hemos tenido por miles de años, ¿cierto? Donde nosotros nos sacábamos este prepucio para poder ser parte de la nación de Israel. Esto se conoce teológicamente como legalismo. ¿Qué es el legalismo? Alcanzar la salvación por medio de seguir la ley. ¿Ok? El legalismo, entonces, es la gente que cree que para ser salvo tienes que vivir de cierta forma, y si no vives de esa forma, no eres salvo. Y como decía la Carlita, uno de los problemas que a veces podemos caer con enseñar que, porque sí, hay que enseñar que si tú eres salvo tienes que vivir de cierta forma, tienes que dar fruto, pero uno de los problemas a veces es caer en el legalismo, es caer en un punto donde, bueno, si no estás actuando de esta forma, entonces tú no eres salvo. Y si yo te digo eso, es lo mismo que la salvación por obra. Pues ¿cómo diferencio eso? ¿Cierto? Entonces, súper importante, la salvación siempre es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y eso va a producir, eventualmente, frutos y obras. Eso la Biblia es clara. ¿Ya? Pero la salvación no es por eso. La salvación siempre es por creer en el Señor Jesucristo. Ejemplos de esto. Fernanda. Por esto mismo judaizantes habrá sido que Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Exacto. No solamente, no tanto por esto. No, me equivoqué. Dije exacto porque quería
a la barca. Pero no. No se escuchó lo que dijo la Feñita. ¿Se acuerdan cuando en Hechos estudiamos la introducción a la carta a Filipenses y en Hechos capítulo 16 veímos cuando Pablo toma a Timoteo y en el versículo 3 de Hechos 16 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, hablando de Timoteo, y le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Entonces, la Fernanda pregunta, si Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo debido a estos judaizantes. Y no, la verdad es que no. Lo que pasa es que Pablo siempre, cuando predicaba el Evangelio, partía donde estaban los judíos, en las sinagogas, y cuando los judíos no lo pescaban, se iba donde el resto de las personas. Entonces, él sabía que si quería entrar donde los judíos, tenía que tener un buen testimonio de que él era realmente judío. Entonces tenía que circuncidar a Timoteo para que tuviera un buen testimonio frente a estos judíos y ellos pudieran escuchar el Evangelio. No es lo mismo. Pablo no quiso circuncidarlo para agradar a estos falsos maestros, sino era para ir a predicarle a los judíos. Es como, por ejemplo, no sé, pues si tú vas a evangelizar a la universidad, quizás lo hace, pero quizás no es tan recomendable ir de terno y corbata a la universidad a evangelizarle a un joven de 20 años, porque te va a mirar con carrera y no te va a pescar. Entonces tú andas de una forma como un cabro de nosotros que cuando estamos evangelizando en la universidad, yo estaba aprendiendo un pito y un chico de nosotros le dijo, ¿querís fuego, amigo? Es un mal ejemplo, no lo hagan, ¿cierto? Pero claro, la idea de Pablo era como poder como mezclarse dentro de ellos y que no hubiera tanto problema, ¿ya? Ahí vendría la frase, a los flacos se hizo flaco, ¿cierto? O sea, Exacto. por eso se refería Pablo a eso. Exacto. Pablo dijo, a los judíos me hago judío y a los griegos me hago griego. Otro ejemplo, en la historia, hay un misionero, quizás lo han escuchado, quizás lo escucharon, porque falleció hace un tiempo. Yo sé que los jóvenes que fueron al campamento lo escucharon, se llama Hudson Taylor. Y se acordarán de cierta señorita que lo llamaba y decía, Hudson Taylor, Hudson Taylor. Ya, ese Hudson Taylor, él llegó a China, y cuando estuvo en China, la gente no lo pescaba porque era un inglés rubio de ojos azules, y la gente no... ¿Está la Jane por ahí o no? Jane, por favor, haz lo tuyo. Qué estúpido. Hudson Taylor. Ya, Hudson Taylor. Okay. Thank you very much, Jane. Bien, entonces... You're welcome. Ok. Entonces, Hudson Taylor, cuando estuvo en China, él, como andaba de etiqueta, andaba con su pelo rubio, ¿cierto? Con sus ojos claros, los chinos lo miraban súper raro y no escuchaban el evangelio de su parte. Y él, una de las cosas que hizo fue vestirse como los chinos, se colocaba esto era rubio y se teñió el pelo negro. Colocaba la ropa que usaban ellos, súper difícil, aprendió a caminar, aprendió su cultura, a ser uno de ellos para que le escucharan. Es más o menos lo mismo que Pablo hizo ahí con Timoteo. Bien, sigamos. Hechos 11, 2 al 3. ¿Cómo sabían que estaba circuncidado? Sí, yo la verdad igual me lo pregunto. La Fernanda pregunta, ¿cómo sabían si Timoteo estaba circuncidado o no? Es como que tenés que ser honesto al responder así como... No sí, sé, quizás los judíos en su cultura levantaban los vestidos del otro y ¿cachai? No sé, la verdad, no tengo idea. No quiero saberlo tampoco. Ya, Hechos 11, 2 al 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Pedro le predicó a Cornelio? Bueno, después de eso, estos de la circuncisión, estos cristianos supuestamente que enseñaban que tenían que circuncidarse, le reclamaban, ¿cómo te juntaste con ellos? Ellos son incircuncisos. Ellos son perros, en otras palabras. ¿Cómo te juntas con ellos? Ese era un grupo. Hechos 15, 1 al 2. ¿Me toca, cierto? No sé, supongo. Sí, ya. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén,
y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Bueno, como ven, entonces, desde el comienzo la iglesia ya tuvo estos problemas. Hubo esta gente que claramente dijo, si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Y esto no se lo enseñaron a los judíos. Por ejemplo, yo le evangelizo a Marcelo. Marcelo, ¿creíste en el Señor Jesucristo? Sí, bien, pero no eres salvo todavía. Te falta una cosa, circuncídate. ¿Ok? Entonces, aparte de ser doloroso, era agregar algo a la salvación que Dios nunca tuvo en mente. Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Circuncidaros, muy bien. ¿Ok? Entonces pasaba que nuevamente había esta gente que estaba inquietando a las iglesias, perturbando a las iglesias, mandando a circuncidar, y no solamente circuncidar, a guardar la ley. ¿Qué significa guardar la ley? Guardar el día de reposo, al menos lo que hacen los adventistas, ¿cierto? No comer ciertas cosas, lo mismo que hacen los adventistas, a todo esto, si te fijas, se repite la historia. Guardar la fiesta, mantener toda la ley que estaba antes. ¿Okay? Y a esto muchas veces vienen grandes reprimendas de parte de los apóstoles. Fíjate en Tito 1:10-11. ¿Quién es? La Sofía, ¿no? No, a mí me tocaba Génesis. Ya. ¿Le leo yo? Ya, bueno. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene. Entonces, como les decía, resumiendo un poco, la circuncisión o los de la circuncisión son un grupo que también se conoce como los judaizantes, que enseñaban que debías circuncidarte para ser salvo. Esto fue un problema de la iglesia desde los comienzos, es un problema que continúa hasta ahora con ciertos grupos, como por ejemplo los adventistas, y sí, los adventistas no te mandan a circuncidarte, pero sí mandan algunas cosas de la ley, entre otras cosas malas que tienen, ¿cierto? Y aparte, esto es un tema bastante importante para los apóstoles, que ellos muchas veces lo replicaron de esta forma y fueron súper fuertes con esto, ¿ya? Y es de ellos que la primera amonestación que Pablo le hace a los filipenses sobre guardarse, de ellos tienen que cuidarse, deben estar vigilantes para no seguirlos, para no ser engañados. Pero si tú te fijas en el título de esta sección, yo le coloqué la circuncisión verdadera. ¿Por qué? Porque el versículo 3, Pablo te explica algo muy importante, o se lo explica a los filipenses y de pasadita a nosotros. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Yo sé que en este momento muchos de los varones están pensando, ¿qué? Tranquilo. Lo que quiere decir esto es que hay una circuncisión espiritual de la cual todos somos partes. Partamos por la base, que la circuncisión es parte del pacto que Dios hizo con la nación de Israel. ¿Ya? La circuncisión, sacar el prepucio del pene, es parte del pacto que Dios hizo con Israel, y el cual se lo da a Abraham. Génesis 17:10-11, dice así. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaos pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, ¿por qué circuncidaban el pene? ¿Cuál es el concepto? El órgano masculino es el que claramente muestra la depravación del hombre. ¿Por qué? No quizás por lo que ustedes piensan, no tiene mucho que ver con la relación sexual. Tiene que ver porque el hombre es de naturaleza, el ser humano tiene una naturaleza depravada. ¿Ok? Y a través de la simiente, o sea, del semen donde viene la semilla, es donde del pene que trae la semilla, se producen más pecadores depravados. Se transmite la naturaleza pecaminosa. Entonces, este es un simbolismo que Dios da,
que al quitar la carne del prepucio, estaba demostrando simbólicamente que Dios quitaba el pecado de en medio de ellos. Y por eso es con los varones, porque son los varones los encargados de transmitir la naturaleza pecaminosa. Hay gente que te dice que la circuncisión trae beneficios, disminución del cáncer de cuello uterino, de cáncer de pene, mayor limpieza, higiene, etc. Y te pueden decir, esas son las razones por las cuales Dios quiso que se circuncidaran. Y sí, puede traer un efecto secundario, pero la principal razón es para demostrar externamente una señal de algo que pasaba internamente. Esta circuncisión era para toda la nación de Israel. No sé si a alguien le dije Génesis 17:13. Parece que no, ¿cierto? Ya lo voy a leer yo. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y Romanos 4:11 dice, hablando de Abraham, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión externa era una señal de la justicia por la fe. En la antigüedad, alguien que era justificado por la fe, alguien que era salvo, recibía esta señal de circuncisión. Esta circuncisión externa debe demostrar el cambio interno. Como decíamos recién con la Carlita, ¿cierto? Yo puedo decir que soy salvo, pero debe en mi vida eventualmente demostrarse esta salvación. Y eso es un proceso, se llama santificación, y a veces demora más, a veces demora menos. Tú no eres salvo, igual que esto. La gente no se salvaba por circuncidarse, pero una vez que eran salvos, eran justificados por la fe, como Abraham, ¿cierto? Abraham, que fue justificado por la fe, tuvo que ser circuncidado para demostrar externamente lo que pasaba internamente. Las obras son una demostración externa de lo que pasa internamente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que soy salvo, pero si soy el más glotón, el más hipócrita, el más blasfemador, que dice garabato, que hace maldades, que se comporta como cualquier persona del mundo, entonces no estoy demostrando la salvación que digo tener. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿señal de qué? Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Fíjate, circuncida el prepucio, el pedazo de carne pecaminoso, por así decirlo, de tu corazón. Entonces la circuncisión en el pene era un símbolo de la circuncisión, que es la circuncisión del corazón. ¿Y qué quiere recordar? La circuncisión que es echar fuera el pecado. La circuncisión del corazón es que Dios cambia tu corazón y echa fuera el pecado. Jeremías 4:4, ¿lo puedes leer tú? Ya, Jeremías 4:4. Mientras le voy a decir a el Cristian Espinosa, que puede leer busque Colosenses 2:11. Y la Valentina, Romanos 2:28 al 29. Ya, Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya que la apague, por la maldad de vuestras obras. Entonces, la circuncisión, recuerda esto. ¿Cuál era un símbolo? Perdón, la circuncisión es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De la circuncisión del corazón. ¿Ya? Y lo que Pablo está diciendo cuando dice, nosotros somos la circuncisión, no quiere decir, Pablo, todos ustedes tienen que circuncidarse. No quiere decir, ya, Carlitos, Cristian, mañana vamos al hospital y vamos a sacar una hora con el urólogo, ¿cierto? Y vamos a pasar un proceso de anestesia. No, no quiere decir eso. Lo que Pablo está diciendo es que los verdaderos creyentes son los que, metafóricamente hablando, son los verdaderos circuncidados. Hombres y mujeres. En el momento de que tú pones tu fe en tu Salvador, en el Señor Jesucristo,
Él circuncida tu corazón, circuncida el corazón de sus hijos, saca el pecado fuera del corazón y lo tira lejos. Eso es lo que dice Colosenses 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, De Jesús. Gracias. Señor. Amén. ¿Viste? En él dice, en Cristo fuimos circuncidados, pero no dice es una circuncisión hecha a mano. No es que el Señor Jesucristo agarró un cuchillo y sacó de nosotros el prepucio. No dice. Es una circuncisión no hecha a mano, una de Dios, en la cual echa el cuerpo pecaminoso carnal. Cuando tú eres salvo, Dios te libra del poder del pecado en ti. Y promete que algún día te va a liberar de la presencia del pecado. Actualmente tú y yo todavía vivimos en la presencia del pecado. Tenemos nuestra carne, que nos insta a hacer cosas que a veces no queremos, como dice Pablo. Lo que no quiero, eso hago. Pero Dios promete, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Algún día serás libre completamente de la presencia del pecado. Y esa es promesa hecha por Dios. ¿Por qué? Porque Él ya circuncidó tu corazón. Romanos 2:28 al 29. ¿La Vale? ¿Me escuchó la Vale o no? Si no, la Dina, ¿lo puedes leer de la pantallita? Ya, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es, ay no veo, la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circunstancia es el del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gracias. Entonces, nuevamente Pablo dice, mira, el judío, espiritualmente hablando, no es el que vive judío. Espiritualmente hablando, el que es judío espiritual es los que son salvos de verdad. No el que lo hace en el exterior, sino el que en el interior. No el que se circuncida para afuera, sino el que se circuncida adentro. No el que sigue la letra de la ley, sino el que sigue el espíritu del Señor. ¿Ok? Consultas. Yo. En esa, o sea, con la circuncisión de los judíos era solo el hombre, pero con la de Jesucristo engloba a todos. Exacto. Sí, tú también eres circuncidada al Señor. En el corazón, sí. Oye, hay circuncisión femenina, lo hacen en algunas tribus africanas. Se llama... Sacan el clítoris. ¿Cómo se llama? Sí, de hecho ahora hubo una ley que como que prohibieron ya que se hiciera eso en esa tribu. Sí, de los derechos humanos. Ablación. Sí. ¿Alguna otra duda, consulta con respecto a esto? Ya, alguno de los chiquillos me pregunta si duele o no duele. ¿Ya? Bien, vamos a tener la pausa que tenemos siempre. A mí se me está durmiendo la pierna, así que... No la Fernanda, la pierna que tengo acá. Así que 5 minutos y nos volvemos a encontrar. Entonces, Pablo dice, volviendo al capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Y luego de esto da 3 características para los circuncidados de corazón. Número 1 dice, los que en espíritu servimos a Dios. Número 2, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Y número 3, los que no tenemos confianza en la carne. Número 1, en espíritu sirven a Dios. No está hablando del Espíritu Santo, no está con mayúsculas, ¿cierto? Se refiere al espíritu interno, a tu ser interior. A diferencia de los judaizantes, que creen que sirven a Dios simplemente por ser parte de una nación, simplemente por sus cultos externos, el verdadero creyente sirve a Dios a través del hombre interior, entendiendo que la religión externa y carente de una actitud correcta es despreciable a los ojos del Señor.
A la Emilia que viene llegando. Marcos 7:6, por favor. El Pipe estaba por aquí, ¿se fue? Se fue el Pipe. Bien, ¿qué más lee entonces? Llegué hace mucho rato. Llegué cuando empezaron. El gatito de la Toto, Mateo 23, versículo 23, y luego se salta al 25 del 28. No, mejor no, esto lo voy a leer yo. La Toto va a leer 1 Corintios 4, 6 al 7. Yo leo. ¿Quién fue yo? Yo, la Vale. Ya. 1 4, 6 al 7, entonces. Gracias. Y ¿quién dije el último? La Toto. Gálatas 6, 14, 15. Bien. Marcos 7 al 6 dice. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces ahí dice, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo, hablando de los judíos, de los fariseos, le dice: ustedes me honran de la boca para afuera, su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que está diciendo acá el versículo, que nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque servimos a Dios de corazón. El verdadero creyente realmente ama a Dios desde su corazón. Como explicaba recién, no se trata de hacer cosas. ¿Bien? Mateo 23, el Señor Jesucristo habla en contra de los fariseos y los escribas por ser religiosos, le llama hipócritas. De hecho, le llama por lo menos 3 veces hipócritas en esta sección. Mira Mateo 23, 23, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino». O sea, a ustedes les gusta diezmar y diezman hasta lo más pequeñito. Fíjate, la menta, el eneldo y el comino son aliños, súper pequeños. Hasta eso diezman ustedes. Pero dice, se esfuerzan en diezmar eso, pero dejan lo más importante de la ley. Dejan la justicia, dejan la misericordia, dejan la fe. O sea, lo externo. Era necesario que hicieran una cosa sin dejar de hacer la otra, dice. Versículo 25. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpia lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia». Los fariseos, en los platos, por ejemplo, ellos en sus leyes que inventaron después, ellos tenían que limpiar todo el plato, incluso por fuera y por dentro, pero no por un tema de higiene, sino era por como un lavado ceremonial, para que esto fuera puro ante los ojos de Dios. Entonces lo limpiaban por todos lados con agua bendita, por así decirlo. Entonces Dios le dice: mira, ustedes se esfuerzan por limpiar incluso lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿cómo están diciendo? Llenos de robo e injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, pero también lo de afuera sea limpio. O sea, limpia tu corazón primero, y después te preocupes de lo externo. Versículo 27. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, son como un sepulcro blanqueado». O sea, imagínate una tumba, por fuera blanquita, súper linda. Dice, por fuera se ven hermosos, pero por dentro, huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, dice, te muestras justo, te muestras como un sepulcro blanqueado por fuera, blanquito, limpio, que toda la gente, ¡uy, qué buena persona es! Pero dentro, tu corazón está lleno de hipocresía e iniquidad. Entonces el verdadero circunciso, espiritualmente hablando, es el que internamente sirve al Señor. ¿Ok? Número 2. Los que se glorían en Cristo Jesús. Mira, vimos este término y la palabra Vasca hizo la pregunta la otra vez, porque la palabra gloria en la Biblia, o la palabra que se traduce como gloria, al final son 2 palabras en el griego. Por ejemplo, en Filipenses 1:11, donde dice, lleno de frutos de justicia que son por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios, esa palabra gloria es doxa, ¿ya? Y cuando se habla de eso, quiere decir siempre la gloria de Dios, la grandeza, el esplendor de Dios, la magnificencia de Dios, el honor de Dios, todo lo cual solamente Dios puede recibir. Nadie es digno de recibir la gloria, solo Dios. Si tú recibes la gloria de Dios, le estás robando gloria a Dios. Pero hay otro término que también se traduce como gloria o gloriarse, que es cauquema, ¿ya? Cauquema, la J generalmente se produce como K, entonces cauquema.
Esto quiere decir jactancia, orgullo. Filipenses 1:26, Pablo dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. O sea, para que ustedes se puedan sentir orgullosos de mí. Y esto es algo que el cristiano sí puede hacer con un propósito noble. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque en Filipenses 3:3 dice que nos gloriamos en Jesús. Si tú recibes la gloria de Dios, estás robando y eso es pecado. La gloria es de Dios solamente. La honra, la magnificencia, el poder, el esplendor, todo es de Dios. Pero a veces la palabra que se traduce como gloria, en otras Biblias se traduce como orgullo o enorgullecerse. Y eso es lo que quiere decir acá. Enorgullécete de Cristo Jesús. ¿Okay? Enorgullécete, el verdadero cristiano se enorgullece de Jesús. Él exalta a Jesús con su vida. Él reconoce que todo lo que tiene y es porque Dios se lo ha otorgado. ¿Quién lee esto? ¿Quién no lo ha leído? La Elizabeth, ¿puede leer la Elio, no? ¿Sabe leer, Eli? ¿Entendiendo Corintios? Sí. ¿No lo iba a leer yo? Ah, ¿verdad? Ah, sí, ya lo leí. Sí, Gracias. puedo. Ya, dale, vale, por favor. Ya. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os evanezcáis unos con otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces aquí lo que le dice Pablo a los Corintios es, no te gloríes de tus obras, no te enorgullezcas de las cosas que puedes hacer. Las cosas que tienes son del Señor Jesucristo, Él te las dio. El verdadero cristiano, el circunciso de corazón, no solamente, como dice el capítulo 3, versículo 3, sirve al Señor desde corazón, sino que también todo la gloria reconoce que es para Dios, reconoce que todo su enorgullecimiento, todo lo que Él se puede enorgullecer, no se enorgullece por sí mismo, se enorgullece por lo que el Señor está haciendo. Gálatas 6, 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque del mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, Pablo le dice a los Corintios, a la gente en Galacia, en estas palabras que a veces cuesta entender, gloriarme, puedes traducirlo como enorgullecerse. Pablo dice, yo no me enorgullezco de nada. Yo no me enorgullezco de que sea circunciso en mi prepucio, ¿cierto? De que sea circuncidado como un judío. ¿Por qué? Porque dice que ser circunciso externamente o incircunciso da lo mismo. Lo que importa es la nueva creación, que tú seas circuncidado en tu corazón. Por eso dice, si yo me voy a enorgullecer, la única razón por la que me voy a enorgullecer no es por ser judío. Yo me voy a enorgullecer por la cruz de Cristo. Yo me voy a enorgullecer por lo que Cristo ha hecho en mí. Y la tercera característica de un circunciso de corazón, un circuncidado de corazón, esto es muy importante y esto es lo que habla el resto del capítulo, es los que no tienen confianza en la carne. Ahora, el término confianza quiere decir descansar. ¿Ya? Como que yo confío, por ejemplo, en la Fernanda, por ejemplo, que va a hacer un almuerzo rico, yo descanso. Descanso porque sé, voy a comer rico hoy día. ¿Cierto? La Fernanda, por ejemplo, ahora que está acostada, confía y descansa en mí. En que yo voy a hacer las cosas en la casa, voy a lavar la loza. ¿Amén, amorcito? Amén. ¿Viste? Muy bien. Entonces, el judaizante, ¿en qué descansa? El judaizante descansa, confía en que puede agradar a Dios en su carne. Puede agradar a Dios a través de lo externo. El judaizante piensa que a través de los ritos de la circuncisión, a través de ser parte del linaje de Abraham, a través de guardar los días de reposo, a través de no comer ciertas cosas y de seguir la ley, va a agradar a Dios. Yo tenía una amiga antes que es adventista, y hablando y tratar de explicarle la importancia de no preocuparse de esas cosas, y en una conversación al final me terminó diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que al final igual voy a guardar el sábado por si acaso. Y yo le dije, ¿por si acaso qué? ¿Me quiere decir por si acaso la salvación es por guardar el sábado?
Porque si así me estás diciendo que la salvación no es por gracia, me estás diciendo que la salvación es por obras. Y la verdad no supo qué responderme. Pero al final es eso. La gente al final, muchos de los adventistas guardan el sábado por si acá. Por si Dios al final, pensando, es que si no guardo el sábado quizás me voy al infierno. Porque si bien algunos no lo enseñan desde el púlpito, en su doctrina sí sale estipulado así. Entonces el verdadero cristiano es el que tiene la verdadera circuncisión. El que no confía en sus méritos para agradar a Dios. No confía en sus obras, no confía en lo externo, o como dice el término bíblico, no confía en la carne, ya que sabe que Dios busca un corazón arrepentido y de ser justificado por la fe en Cristo. Como dice el famoso pasaje Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos salva no por obras de justicia que pudiéramos hacer. Y Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación es por la fe, no es por las obras. Bien, la segunda parte de esta sección que estamos viendo sobre la amonestación a los judaizantes, dijimos que la primera es la circuncisión verdadera, que es lo que vimos recién. Ahora tenemos la confianza en la carne, y quiero terminar esto hoy día, así que hoy día me voy a adelantar, o sea, voy a terminar un poquito más tarde la clase, porque si no nos vamos a atrasar mucho y vamos a estar hasta final de año haciendo el curso. Así que vamos a terminar estos 4 versículos que explican un poco qué es la confianza en la carne. Sorry, que mi gato estaba como que iba a saltar a algún lado y iba a destruir todo. Está cazando mosca. Bien, la confianza en la carne. Versículo 4 al 7. Se comió una mosca. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Pablo está hablando. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo con esto. Mira, si se puede confiar en la carne para ser justificado ante Dios, yo soy el primero, dice Pablo. Si las obras, todo confianza en la carne, el guardar la ley, sirviera para ser salvo, yo soy el primero. Y Pablo se menciona como un contraejemplo para demostrar que las obras, o que la salvación no es por obras, no es por las obras de la ley, y que la confianza en Dios, la confianza en la carne es contra la confianza en Dios. Versículo 5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Dentro de su currículum se puede encontrar el cumplir los ritos como parte de la nación de Israel. Yo he cumplido todos los ritos de mi nación. Yo incluso soy de una tribu. Yo soy de hebreos, soy circuncidado. Mira, yo guardo la ley, dice Pablo, tal como los fariseos lo enseñaban. Y los fariseos, ellos proponían alcanzar la perfecta obediencia a la ley de Moisés, tal como ellos lo interpretaban. Ellos tenían una tradición y decían, lo más importante es que tú cumplas cada punto de la ley. Si tú no cumples la ley, tú te vas al infierno. Y la única forma de poder ser salvo es cumpliendo a la perfección la ley. ¿Y cuál es el problema? Que ellos enseñaban esto y su enseñanza no se basaba tanto en lo teológico, sino en lo ético y lo práctico. Ellos tenían una interpretación que se conoce como el Talmud, esta palabrita que está acá. Quizás la he escuchado alguna vez. El Talmud es un libro de interpretaciones de los judíos, donde agarraron la Torá. ¿Alguien sabe lo que es la Torá? ¿Qué es la Torá? Son el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Muy bien. ¿Y cómo se llama el Antiguo Testamento hebreo? Tanakh. Muy bien, cochino. Muy bien. La Tanakh. La Tanakh o Tanakh es el Antiguo Testamento hebreo. Una de sus partes es la Torá, que es el Pentateuco para nosotros. Y en el Pentateuco tenemos la ley de Moisés. También se le llama con ese nombre. Bueno, los judíos tienen varios Talmud, pero uno de sus Talmud tomaron todas estas leyes de Moisés y ellos las reinterpretaron y escribieron el Talmud. Y el Talmud son 613 leyes y mandamientos.
O sea, toda la ley como que la codificaron, la interpretaron y la escribieron en esto. Por ejemplo, decían, guardar el reposo es un mandamiento. Bien. ¿Y qué quiere decir guardar el reposo? Porque, por ejemplo, si yo estoy enfermo y me levanto para ir al baño, ¿es guardar el reposo? No, dicen, no es guardar el reposo. Entonces ellos buscaban hasta la puntita de la ley y todo lo anotaban. Por ejemplo, ¿caminar es guardar es romper el reposo? Bueno, depende, decían ellos, si camináis harto. ¿Y cuánto? Pongámosle una milla. Listo. Entonces, era pecado caminar más de una milla. No es pecado caminar menos de una milla. Y eso nunca apareció en la Biblia. Son sus interpretaciones. Por eso, el Señor Jesucristo, en Mateo 15, 8, 9, cuando dice que este pueblo de labios me honra, dice, dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, estos mandamientos que ustedes tienen, que son mandamientos de hombres, ustedes lo enseñan como si viniera de Dios. Y estas son interpretaciones suyas. Y muchas veces en nuestra iglesia somos así, ¿o no? No, es que no puedo hacer esto en la iglesia. ¿Por qué? No, porque nunca lo hemos hecho así. ¿Y dónde dice la Biblia que eso no lo puedo hacer? Es que tienes que decir esto, no puedes ver esto, no puedes hacer esto otro, no puedes vestirte de esta forma, no puedes comer esta comida, no puedes hacer esto, esto y esto. Es lo mismo que estaban haciendo los judíos, los judaizantes. Y eso se conoce como legalismo. Hay gente, por ejemplo, hay ejemplos que quizás van a tocar mucha sensibilidad, así que voy a poner ejemplos más extremos. Hay iglesias que yo conozco, no en Chile, que por ejemplo los cristianos no pueden jugar cartas. No pueden jugar carioca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la carioca es un juego de cartas y el juego de cartas es algo que es un juego y antes apostaba plata con el carioca, por lo tanto un cristiano no debe hacerlo. O algunos dicen, por ejemplo, no puedes ir al cine. Yo sé que las chiquillas allá en Santiago se van a morir si escuchan esto, ¿cierto? Pero no pueden ir al cine, no pueden ver películas nunca más en la vida. ¿Por qué? No, porque las películas, el Hollywood es del mundo, y como Hollywood es del mundo, no puedes verlo. Y sí, es verdad que muchas cosas Hollywood son del mundo, pero la Biblia en ningún lado dice no vayas al cine. Y tú tienes la libertad para saber qué ver o para saber qué no ver. ¿Ok? Y eso incluye música, incluye comida, incluye la bebida, incluye la vestimenta, un montón de cosas. Esta clase no se trata de decir qué puedes o no puedes hacer, pero lo importante es entender que nosotros tenemos libertad en Cristo para hacer cualquier cosa, pero ojo, Dios también nos va a juzgar por esa libertad, y tú tienes que tener conciencia para saber si lo que estás haciendo porque la Biblia lo dice o no lo dice. ¿Bien? Por eso Marcos 7:13 dice que ellos invalidaban la palabra de Dios con la tradición que habían transmitido. ¿Por qué? Porque estaban enseñando tradiciones, no estaban enseñando Biblia. El versículo 6 dice, en cuanto a celo, Pablo dice a sí mismo, era perseguidor de la iglesia. Y este capítulo es súper interesante, el capítulo 3, porque al final está hablando del legalismo que tenemos en muchas de nuestras iglesias. ¿Ok? Porque Pablo dice, mira, yo en cuanto a celo, yo era un perseguidor de la iglesia. La palabra celo, como sale aquí, viene del griego celos, pero es con Z, ¿cierto? Y quiere decir un interés ardiente y activo por una causa o una persona. Según el diccionario, es especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Por ejemplo, cuando dice, tengo celo por las cosas de Dios, tengo este interés, como este fuego adentro que me dice, no, yo voy a ganar almas. Eso es bueno. ¿Ok? De hecho, hay un grupo en la Biblia, no lo busquen, pero dicen que uno de los apóstoles era un celote, Simón el celote. Los celotes eran un grupo como de fanáticos religiosos que mataban a gente en nombre de Israel. Y esto viene porque tenían celo. Entonces Pablo dice que en cuanto al celo, en cuanto al ardor que sentía por las cosas de Dios, este celo lo llevó a un punto equivocado y terminó persiguiendo a la iglesia. Como dijimos antes, expulsarán a las sinagogas, dice Juan 16:2, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, así era Pablo. Pablo pensaba que él tenía un celo por Dios, terminó persiguiendo a la iglesia. En Hechos 22, 3-4, él cuando cuenta su testimonio, dice en versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte. Cuando habla de camino, habla del evangelio. Prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. Y Romanos 10:1-2 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
Y después termina Pablo diciendo, en cuanto a la justicia que es la ley, yo era irreprensible. Yo seguía tanto al pie de la letra que incluso la gente me podía decir que era irreprensible. ¿Alguien recuerda qué quiere decir irreprensible? Mientras yo me como un casco de naranja. Sin tacha, que nadie pudiera decir algo malo de nosotros. Muy bien, que no tuvieras tacha, ¿cierto? Que tuviera un buen testimonio. No, nadie te pueden reprender. Entonces Pablo dice, miren, si alguien me venía a evaluar por la ley, por estos 613 mandamientos, viejo, todos los cumplía yo. ¿Cierto? Culpa al cielo. Así era Pablo. Pero ¿qué dice versículo 7? Y que es lo interesante, porque fíjate, da el medio currículum. Y cuando ustedes hicieron el bosquejo, muchos dijeron, aquí Pablo está dando su currículum. No, Pablo no está dando currículum. Está dando un contraejemplo. ¿De qué? Versículo 7. Todas estas cosas para mí, dice Pablo, eran ganancia. Yo antes decía, wow, qué importante hacer esto. Y ahora me doy cuenta, dice Pablo, que no eran nada. Todas estas cosas mencionadas, que era del 8º día del linaje de Israel, que era de la tribu de Benjamín, que era un hebreo de hebreos, que era un fariseo, que era un perseguidor de la iglesia, que era irreprensible de la ley. Esas cosas yo antes decía, oye, es súper importante. Yo quiero agradar a Dios, tengo que tener todos estos requisitos para agradar a Dios. Esas cosas para mí eran ganancias. Y ahora me doy cuenta que no son ganancias, dice, son pérdidas. Esto es la confianza en la carne, porque Pablo dice, yo igual tengo que confiar en la carne, si es que pudiera confiar en la carne. ¿Okay? Confiar en la carne, entonces, recuerda, es legalismo. Cuando tú crees que Dios te debe mirar bien a ti, porque tú sales a evangelizar, porque no ves ciertas películas, porque comes de cierta forma, porque haces algo o no haces algo, eso se llama legalismo. Dios me ve con gracia, no por lo que yo haga, porque jamás voy a alcanzar su estándar. Dios me ve con gracia por medio de Jesucristo. ¿Ok? Pablo confiaba en su carne antes, ¿cierto? Confiaba en que sería justificado por las obras. Por eso eran ganancia para él. Pero aunque él las considerara así, el hombre jamás podría ser justificado por las obras de la ley. Camila, Gálatas 2:16, porfa. Después Romanos 9:31 al 33. Y son los que nos quedan. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Romanos 9:31 al 33. Si el que iba atrás no la alcanzó. ¿Por qué? Porque ella no por fe, sino como por obras de la ley, tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión la piedra del tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gracias. Entonces, Israel iba tras una justicia. ¿Y cuál justicia? Trataba de ser justo por las obras de la ley, pero no iba por fe. Entonces el apóstol, teniendo este pensamiento, después tuvo un cambio de mente. Pasó de considerarlo algo valioso. Y todo esto, el término ganancia es un tema económico. Es como la ganancia de un negocio, ¿okay? Como el saldo a favor. Entonces dice, pasó de considerarlo de ganancia a ser una pérdida. O sea, una pérdida económica. En vez de tener un saldo positivo, pasó a verlo ahora como un saldo negativo, algo que era en contra de alcanzar este favor de Dios. ¿Y qué fue lo que le hizo cambiar eso? El amor de Cristo. ¿Recuerdas cuando veíamos que Pablo enseñaba a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Pablo fue así. Pablo dice que utilizó la misma palabra, lo estimó como pérdida. Todo este currículum que él tenía, esta confianza en la carne, él dijo, no, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. Esto no es importante ante los ojos de Dios. A Dios lo que le importa es la fe en Cristo. La confianza en la carne jamás servirá para agradar a Dios. Por lo tanto, tú no puedes confiar en la carne. Tú no puedes decir, Dios me mira con agrado por esto, yo soy bendecido por Dios por esto. Y a veces decimos, ¿cierto? No, es que yo he hablado mucho de las bendiciones de Dios. Pero recuerda, las bendiciones de Dios son espirituales, no son materiales. Las cosas que te da por materialmente son misericordia, la verdad. Pero Dios lo único que te ha prometido dar
son bendiciones espirituales. El resto te lo da porque Él en su gracia te lo quiere dar, ¿no? Como ya se mencionó, estos términos son utilizados en economía. Todo lo que le daba ganancia a Pablo ahora es pérdida. No quedó en cero, quedó en saldo negativo, tal como una cuenta bancaria. Todo por amor de Cristo. Y el mensaje para nosotros es que muchas veces, al igual que estos judaizantes, confiamos en nuestras obras para agradar a Dios. Las veces que vamos a la iglesia, cuánto oramos, lo que comemos o no comemos, la forma de vestir, de hablar, etc. Y si bien eso no es malo en sí, el problema es cuando pienso que Dios me debe mirar con favor por hacer esas cosas. Y el problema también es que nosotros miramos en menos a quienes no lo hacen. Eso se llama legalismo. Olvidamos que somos justificados por fe y no por obras. Y que Dios se agrada de nosotros por medio de Cristo, no por lo que nosotros hagamos. El resumen de esta sección es: Pablo exhorta a tener cuidado contra los judaizantes, un grupo que busca agradar a Dios confiando en la carne, en sus propias obras. Pablo se coloca como ejemplo explicando que él mismo pensaba así, y todo su gran currículum ahora lo tiene no como ganancia, sino como pérdida debido al amor de Cristo hacia él. Esto es muy cortito, así que lo vamos a pasar al tiro rápidamente. Pablo cuenta 4 ganancias después. Por medio del amor de Cristo, Pablo puede ver bien ahora y entender cuáles son las verdaderas ganancias. Vimos primero, número 1, la circuncisión verdadera. Después vimos la confianza en la carne, y 3 son las ciertísimas ganancias. Un poquito forzado, pero calza igual. Las ciertísimas ganancias. ¿Cuáles son las ganancias que Pablo tiene ahora? Hay 4 cosas, dice, estas sí que son ganancias. 1, conocer a Cristo. 2, permanecer unido en Cristo. 3, la justicia de Dios por la fe. 4, ser como Cristo. Muy sencillo, muy corto. Número 8, versículo 8, perdón. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Javi, ¿puedes leer este versículo en tu Biblia, porfa? Mira, mientras, por si no ha quedado claro, Pablo repite lo que dice. Ya lo dijo en el versículo 7 y lo vuelve a decir ahora. Él estima como pérdida todo en comparación con lo excelente que es conocer al Señor. Ahora, recuerda que el término conocer no se refiere simplemente a algo intelectual, como, lo sé. No, no. Conocer es una forma profunda de conocimiento, es un conocimiento pleno de quién es el Señor. La primera ganancia para Pablo, ahora dice, para mí la ganancia número 1 es el excelente conocimiento del Señor. Para mí eso es ganancia, conocer profundamente al Señor. Ahora, veamos la palabra basura. Mira, lee tu Biblia, por favor. Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Fíjate la palabra que utiliza, estiércol. La palabra basura, en el griego es skubalon, que denota desechos. Y puede ser, número 1, excremento, como lo echaba al cuerpo, las sobras de una fiesta que se tira de la mesa, y 3, lo que se tira a los perros. Y fíjate, todo este legalismo, toda esta confianza en la carne, para Pablo es estiércol, que me gustó mucho esa palabra. Estiércol, no porque me guste el estiércol, sino porque encuentro que es una palabra que denota fuerte el sentimiento que Pablo está utilizando. Porque debe ser, es basura, pero no es como basura como el papel de un envoltorio, es algo asqueroso. Eso dice Pablo. Esto es algo que tiene 0 valor. Anda a agarrar un pedazo de estiércol y trata de vendérselo a alguien en la calle. Un estiércol de un gato, por ejemplo. No sirve para nada. ¿Y qué me van a tirar la cara de vuelta? Bueno, Pablo dice, esto que era ganancia, que para mí era algo que tenía mucho dinero, ahora es caca. A ese punto. Digamos las cosas como son, dijo Juan Carlos Bodoque. Es caca, ¿cierto? Todo el legalismo, toda la confianza en la carne es estiércol en comparación con tener una relación íntima con el Señor, conocerlo profundamente. Pablo dice, todo esto que defienden los judaizantes, todas estas ordenanzas de la ley, son como la sobra echada a los perros, son basura comparado con la ganancia que es conocer a Dios. No tiene comparación. Primera ganancia entonces, conocer a Cristo. La segunda, versículo 9, ser hallado en Él. La segunda ganancia es la unión a Cristo. Permanecer unido en Cristo. Eso quiere decir ser hallado en Él. Que te encuentren en Cristo. Que cuando la gente te vea, vean a Cristo. Cuando vean a Cristo, te vean a ti en Él.
Su deseo de Pablo ya no es sobresalir por sus méritos propios. No es que la gente diga, ¡ay, qué buen judío es Pablo! Mira qué irreprensible la ley. A Pablo le da lo mismo, le da basura eso. Lo que a él le importa ahora es que ser hallado en Cristo, estar unido a su Señor. Juan 6:54 dice, el que come mi carne, la Cote Ordeña preguntaba esto, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postero. No está hablando de la Santa Cena, está hablando de tener una relación. Mi carne es una verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que tiene sacrificio, el que acepta el sacrificio de Cristo en su vida, el que entiende lo que Cristo hizo por él, tiene esta comunión en Cristo y no solamente acepta a Cristo, permanece en Cristo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. Como dice Apocalipsis 3:20, ¿cierto? Aquí estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, ¿cierto? Cenaré, estaré con él, habitaré dentro de él, tendré una comunión con él. Cada cristiano debe buscar conocer tanto a su Señor que cuando lo vean, vean a Cristo en él. Sigue el versículo después diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Tercero que busca Pablo, la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. El versículo dice, no es mi justicia que es por la ley. Esta justicia, el ser declarado justo, no es por obras. No es por obras, recuerda, nunca es por obras. La importancia no es buscar las obras para ser salvo. Segundo dice, esta fe que es esta justicia que es por la fe en Cristo. La justicia por que te da la salvación, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificación por la fe. Y número 3, esta justicia es de Dios por la fe, es la entrega. Romanos 1:17 dice que desde el cielo Dios revela su justicia a través del Evangelio. Número 1, entonces, ¿qué verdadera ganancia? Conocer a Cristo profundamente. Segundo, estar unido, permanecer en Cristo. Número 3, la justicia de Cristo por la cual tú eres salvo. Y número 4, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La última ganancia que Pablo tiene en mente es experimentar la relación con Cristo. Y ahorita le puse ser como Cristo. ¿Ok? Experimentar una relación con Cristo y ser como Cristo. Ser como Cristo. Su propósito, el de Pablo, es conocerle profundamente, como él ya lo mencionó, a fin de conocerle, pero también dice, y experimentar el poder de su resurrección. Ese poder de resurrección, ¿tú cómo lo experimentas? ¿Dónde tú ves resurrección en el día a día? Tú no ves cuerpos resucitados, pero tú sí puedes ver ese poder que resucita. ¿Cómo? Espiritualmente. El pecador está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando tú presentas el Evangelio y esa persona cree en él, espiritualmente hablando, resucita. Tiene ahora vida eterna. Y esa es la forma como tú puedes experimentar el poder de la resurrección de Dios, predicando el Evangelio. Pablo, como su propósito, quería experimentar este poder de resurrección. Quería experimentar a Cristo y ser como Cristo. Espera. Ahí sí. Bien. Como dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero para Pablo, experimentar al Señor también significa estar dispuesto a sufrir como Él, a ser como Él, dispuesto a ser semejante a Él, incluso a la muerte. Por eso dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a la muerte. Recuerda que Pablo ya está, dice, yo estoy listo, si Dios me quiere llevar, yo me voy. Para mí, el morir, ¿qué es? Ganancia. La misma palabra que utiliza acá. Es ganancia, es saldo a favor. Esto no significa morir crucificado. No es que Pablo quisiera que lo mataran crucificado para morir como Cristo, sino que quiere morir como Cristo en el sentido de que Cristo, cuando murió, no estimó su vida con tal de servir a los demás. Nuevamente, Filipenses 2:6, 2:5. Haya pues en vosotros
este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después termina diciendo si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Mira, si yo hago estas cosas y algún día estoy aquí vivo hasta que el Señor vuelva, amén. Si no, no nomás. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Te pregunto, joven, adulto. Creo que el único adulto que está en la mano es Robert, así que adulto. Bueno, Carlito será don pronto. Pero a los dones y al resto de los jóvenes, ¿qué es lo que consideras ganancia en tu vida? ¿Qué es para ti ganancia realmente? ¿Es una profesión? ¿Es una familia? ¿Es un matrimonio? ¿Es tener un hijo? ¿Es tener algo económico? ¿Tener una carrera? ¿Felicidad? ¿Qué es la ganancia para ti? Porque para Pablo, lo que realmente era ganancia, lo realmente era importante, era uno, conocer a Cristo. Segundo, permanecer en Él, tener su justicia. Y cuarto, poder ser como Él. Entonces, tengamos el mismo sentir, procuremos conocer más al Señor, ya que su presencia, es en su presencia, la del Señor, donde encontramos la plenitud del hombre. ¿Sabes qué? No hay otro lugar donde el alma será satisfecha. San Agustín, o Agustín de Hipona, no es San Agustín, suena muy católico. Agustín de Hipona dijo que no hay otro lugar, que el corazón de cada hombre hay un espacio, un hueco, que jamás será saciado por nada, excepto por Dios. Hay un hoyo en el corazón de cada ser humano que tiene la forma exacta de Dios. Y por nada más será saciado. ¿Dónde vas a encontrar la plenitud de la vida? ¿Dónde encontrarás la plenitud de gozo? Es en el Señor. Entonces, esa tiene que ser tu ganancia. Y el resumen de esto, los judaizantes confiaban en sus obras para que Dios los salvara. Pablo, por el contrario, confiaba en que solo Dios podía justificarlo. Y si bien antes su vida giraba en torno a la carne, en todo lo que podía lograr, ahora su objetivo en la vida, si te fijas, los 4 puntos de Pablo, las 4 cosas que son ganancias, tienen un común denominador: Cristo. Y como lo vimos la semana pasada, o vives vidas egocéntricas, o vives una vida cristocéntrica. No hay otra opción. ¿Bien? Ya, alcanzamos. Terminamos, chiquillos. Consultas, dudas, chismes. ¿No? Vamos a parar la grabación mientras...